Besat Hashem, vamos a avanzar un poquito con este tema. Habíamos visto en la última clase, incluso habíamos pasado un video que no se veía bien. Después de Omer lo vamos a volver a pasar porque ahora es música. Pero Baruch Hashem que se arregló ahora el proyector. Gracias, Jan, por el proyector que se arregló, que la vez pasada no funcionaba. Pero bueno, vamos a hablar de la segunda parte. Habíamos empezado a hablar de la historia de los judíos de Irán. Así como hablamos de la historia de los judíos de Siria y de varios lugares también. Y también habíamos empezado a hablar de la historia de los judíos de Irán. Ya vimos una parte, vamos a ver la segunda parte, que es una historia milenaria, porque estamos hablando de los Yehudim que se habían ido desde la época del primer Bet HaMikdash, o sea, al final del primer templo. Y desde ahí vivían en lo que era Persia. Hay que tener en cuenta que Persia se cambió el nombre por Irán recién en el siglo XX. O sea, siempre se llamó Persia. Irán, okay. Irán, ahí. Ahí. Bueno, porque también vamos a hablar de esto después, lo que sucedió justamente unos días antes de Pesaj. Bueno, pero habíamos visto varias cosas y vimos varios detalles, pero también, como vamos a ver algo que nos faltó, como dijimos, los judíos vivieron en Persia, lo que es el actual Irán, desde las épocas de la segunda parte del primer templo, o sea, del primer Bet HaMikdash. Todavía no se había destruido. Desde ahí ya había Yehudim en Persia, en lo que es Irán hoy en día. De hecho, también más adelante, como sabemos, los eventos de Purim, ¿sí?, sucedieron justamente en lo que hoy es conocido como Irán. Ahí en la capital, lo que era en ese momento la capital de Persia, que se llamaba Shushan, o conocida actualmente como Susa, o también es conocida como la ciudad de Hamedán, hoy en día en Irán. Incluso varios personajes bíblicos, ¿sí?, del Tanaj, hoy en día están enterrados en Irán, mucha gente que no sabe. Por ejemplo, como sabemos, está el Kever, la tumba de Daniel Anabí, que incluso hasta los musulmanes también hacen peregrinaje, van a pedirle a la tumba de Daniel, y los judíos, por supuesto. Está el Kever, la tumba de Daniel Anabí en Irán. Otro de los profetas también es Habacuc, también está en Irán. O, por ejemplo, Mordejai y Esther. Este es el Kever de Daniel Anabí. Obvio, por supuesto que no era tan alto, pero de todas maneras así es el Kever. El Kever también, como dijimos la vez pasada, la tumba de Esther y Mordejai, que también... Eso refleja lo que era la rica historia judía de esa región. A veces sí, a veces no, depende también cómo está la situación. A veces se les prohíbe, a veces no. Normalmente sí. Pero también hay que entender varias cosas, varios detalles. Nosotros, por ejemplo, en Siria o en Oriente, no se usaba mucho Rab, sino Jajam, ¿no? ¿Sí? En Siria, en Halab, en el Cham, en muchos lugares, no se decía Rab, se decía Jajam. Ahí en Irán no se le dice, se acostumbra también, no se le decía Jajam, sino se le decía Mulá. Mulá, así el Jajam. ¿Por qué? No Mulá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se refieren también los persas cuando hablan del maestro, le dicen mulá. También en Marruecos así le dicen el mulá, así el maestro, en árabe y en persa. Por otro lado hay que entender que los judíos iraníes, los persas, no son sefaradim. No son sefaradim. Los otros sefaradim son los que venían de España. Ellos no vinieron de España, por lo tanto no son sefaradim. Aunque tienen el rezo, el nosaj sefaradí, pero no son sefaradim, porque ellos tenían otras tradiciones que habían venido también del primer templo, del primer Bet HaMikdash. Entonces se refieren como
como Parsim, por eso se le dice Parsim, no se le dice Sefaradim, ¿sí? Parsim o Parsim, ¿sí? Parsim quiere decir de Persia, no son Sefaradim. Aunque muchos se lo dicen, bueno, ustedes son Sefaradim, no, los persas no son. Así como los italianos tampoco son ni Sefaradim ni Ashkenazim, sino se los llama como Italkim, ¿sí? Tampoco son Sefaradim, porque no vinieron de Sefarad, aunque había muchos que se habían juntado después de la expulsión de Sefarad. No, unos por voluntad y otros porque no pueden salir, vamos a ver, muchos que no pudieron salir y muchos que ahorita pueden salir, pero para salir tienen que dejar toda la familia y pueden salir y después tienen que volver y son investigados, no es fácil. La mayoría de los Yehudim se fueron de Irán, ¿sí? De una población persa de más de 100.000 judíos que había en Irán. Hoy en día, y la vez pasada también yo dije 8.500, 9.000, alguien me corrigió que eran 20, estuve checando, no llega a 8.500, llega entre 8.500, máximo 9.000 Yehudim son los que viven hoy en día en Irán. Es la segunda población judía en Oriente, después de Israel vamos a decir, la que sigue es Turquía, en Turquía tiene más judíos que en Irán, y después sigue Irán con 8.500, hoy en día hay 8.500, hace algunos años había 20.000, pero de a poco se fueron saliendo y saliendo, la mayoría a Israel, también muchos se van a Estados Unidos, muchos se van muchos en Los Ángeles está lleno también de Parsim. Sin embargo, no, me confundí, sin embargo 300.000 judíos vivían ahí hace un siglo, no 100.000, 300.000, nada más imagínense 300.000 judíos, que en México no somos más de 60.000, nada más imagínense 300.000 judíos que había viviendo en Irán hace un siglo, hace 100 años. Hoy en día no llega a 8.500. Pero la migración comenzó de poco a poco, a principios del siglo pasado, y así se fue convirtiendo en un flujo constante de migración hacia Israel, y fue más dura, mucho mayor cuando fue la Revolución Islámica, que ahí cambió todo en el año 1979, que fue una revolución islámica, porque hasta ese momento estaba el Shah de Irán, que hasta 1979, Irán era el país más amigable de Israel. De todos los musulmanes, el número uno de amigable con Israel era Irán. Y si no, le pueden preguntar acá a la señora Lodi, que ella tenía pasaporte iraní, ¿no? Una vez me contó, ¿no? Lodi, tenías pasaporte iraní, ¿no? Te habían dado. A muchos de Líbano le daban pasaporte iraní. Irán era amigo de Israel. Después de 1979, la revolución que hubo con el ayatollah Khomeini, ahí se cambió todo. Y los Yehudim no solamente, bueno, este es el papá del Shah de Irán, y este es el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, ¿no? Que es el que fue el amigo de Israel también, después lo destituyeron. Seguramente que la habrán visto alguna vez a su esposa, ahí se veía siempre en la revista Hola, ¿no? Ahí se veía siempre, ¿sí? La esposa Farah Diva también, que bueno, al final fueron destituidos y ahí se cambió todo. Cuando ellos habían subido, quitaron lo que es la Sharia, todo lo que es la obligación de la mujer que tiene que estar cubierta. Ellos sacaron todo eso y después la revolución volvieron a poner todo eso. Y los Yehudim no solamente vivían en Teherán, sino en muchos lugares de Irán. Y así los Yehudim se ponían los apellidos de acuerdo a donde vivían. Por ejemplo, los que vivían en Teherán, muchos se llamaban Teherani, ¿sí? O los que vivían en Shiraz son Shirazi. El apellido Shirazi o Shirazi son de Shiraz. Son, ¿sí? El presidente de la comunidad ahora, ¿sí? Son originarios de Irán, no de Teherán, sino de Shiraz. Pues se llamaban Shirazi o Shirazi. ¿Sí? O Isafahani, o así, de Isafán, de diferentes costumbres, de diferentes lugares donde venían. Pero cuando emigran y se van, siguen con las costumbres que tienen de generación en generación. La mayoría de los Yehudim hoy en día, persas o iraníes, viven en Israel. Hay muchos lugares, pero la mayoría viven en Israel, que se calcula más de 200.000 personas iraníes que viven en Israel. Hay una comunidad en Irán que es una comunidad por aparte, se llaman los Mashadis o los Mashadis. Ahí son diferentes, porque esos provienen de una ciudad que se llama Mashhad.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué son diferentes? Incluso dentro de los mismos iraníes le pueden preguntar. En 1839 hubo una persecución a toda la comunidad y la opción era o los matan o se convierten. O sea, no había opción de irse, como hubo en España. O los matan o se convierten. Entonces, toda la comunidad se convirtió a musulmán. Toda, sin excepción, se tuvieron que convertir, toda la comunidad de la ciudad de Mashhad se tuvieron que convertir a musulmán. Y, obvio, ocultamente trataban de cumplir lo que mantenían su judaísmo en secreto. Entonces, algunos que se pudieron escapar se fueron a Rusia, lo que más adelante era la Unión de las Repúblicas Socialistas. Los judíos de Mashhad, entonces, mantienen sus costumbres y por lo general se casan entre ellos, porque los mismos iraníes, los mismos parsim no se casan con los Yehudim de Mashhad, porque en 1839 se convirtieron todos, entonces no sabemos si después se convirtieron y al final sí, no, y con quién se casaron, no saben, entonces ellos mismos se casan entre ellos, o sea, los mismos parsim, los mismos iraníes no se casan, por eso son diferentes. Actualmente muchos de ellos viven en Milán, hay muchos parsim en Milán, en Italia también y en Nueva York, que son de Mashhad, esos que no se casan entre los mismos parsim por esto que dijimos. Todavía, como dijimos, quedan casi 9.000, entre 8.500 y 9.000, y se pueden conseguir productos kosher, hay sinagogas, hay mikve, todo funciona, pero prácticamente son como cautivos. O sea, el gobierno los tiene ahí, aparentemente como que los dejan, pero los investigan todo. Cada vez que alguien quiere sacar una licencia de conducir, entonces ahí los investiga por qué quiere sacar licencia, por qué una mujer quiere sacar la licencia, y empiezan a investigar. Es algo terrible como los tienen, pero como yo siempre dije, obvio, los tienen cautivos porque saben que si el día de mañana van a tener una guerra con Israel, mira Israel, acá tengo a 9.000 judíos todavía. ¿Quieres tirar una bomba aquí? Oh, están tus paisanos acá. O sea, como a ellos también les conviene mantener al pueblo judío en lo que es Irán. Pero, no, trabajan, todos la mayoría trabajan en textiles, tienen tiendas de alfombras, tiendas de ropa, tiendas como era normalmente en Siria, pero también hay doctores, también hay... ¿Tienen buena convivencia, verdad, con los judíos? En apariencia sí, los iraníes sí, en apariencia sí, pero siempre hay muchos problemas, siempre les echan la culpa de todo. Pero hubo una edad moderna, como dijimos, que solamente duró 54 años. Esa fue cuando subieron el Shah de Irán, primero se llama Reza Pahlavi, en 1925 hasta el 41, y después subió su hijo, el Shah de Irán. Ahí hubo, como dijimos, una amistad muy grande, y ahí sí experimentaron un enorme desarrollo social. Los judíos levantaron increíblemente en esa época, cultural, socialmente, y este rey siempre quiso poner un estado de los más seculares, o sea, de los menos religiosos musulmanes, ¿no? En Irán. Hoy en día, vamos a decir que sería como Turquía, ¿no? En Turquía, que nos obliga a ir a las mujeres con todas cubiertas, ¿no? Pero Irán quisieron hacerlo así. Pero después de un tiempo, como dijimos, la revolución islámica, que derrocó al Shah y estableció ya lo que es otra vez la teocracia. Teocracia es lo contrario de una democracia, ¿sí? Chiita. Y ahí... Entonces, liderada por el Ayatollah Khomeini, la población judía en ese momento ya eran de 100.000, había bajado de 300.000 a 100.000, pero después de esa revolución, más del 90%, o sea, de 100.000, para que queden 9.000, 8.500, más del 90% de los judíos abandonaron, de a poco, no se podía, pero de a poco iban abandonando, al principio sí se podía, abandonando Irán. Incluso, por ejemplo, cuando empezó esta revolución, la revolución islámica, a los niños en las escuelas de todo el país, judíos y no judíos, fueron obligados a cantar muerte a Norteamérica, muerte a Israel. O sea, era que los mismos judíos y no judíos era una obligación, se les enseñaba a los niños a cantar así, incluso en las escuelas que habían sido fundadas antes de 1979. Y resulta que ahora el sionismo, que es lo mismo que un antisemitismo disfrazado, pero el sionismo
ya se convirtió en un delito capital, castigado con la muerte. Habíamos visto la semana pasada que también un judío muy adinerado, que también lo juzgaron y lo mataron en la plaza pública por lo mismo, para sacarle su dinero, porque decían que era sionista y apoyaba a los sionistas. Hoy en día a los judíos se les permite administrar sus sinagogas, o sea, ellos pueden administrar lo que juntan de la saliot, pagar todo lo que tienen que pagar, los programas de estudios, pero les obligan a tener, ¿se acuerdan cuando fuimos a Marruecos? Se veían los retratos del rey hasta en el baño. O sea, uno donde va al puestito que va a comprar un jugo de naranja, ahí tiene el retrato del rey, en todos, ¿eh? Pero lo mismo acá, en Irán, en todos lados, aún en el Betacneset, cuando uno entra, lo primero que tiene que ver está el retrato, la foto del ayatollah, ¿sí? Del ayatollah Khomeini, y ahora del ayatollah Ali Khamenei, ¿Hay qué? Sí, claro, sí, hay colegios judíos, sí. Como dijimos, se les permite tener sus colegios, sus escuelas, pero siempre tiene que estar representado ahí debido a todo el carácter teocrático que es de la manera de gobernar de los iraníes. Después, como dijimos, la tercera población en Medio Oriente, primero Israel, después Turquía, la tercera población judía es la de Irán. Las comunidades más grandes donde hoy en día hay Yehudim es en Teherán y en Shiraz. Y ahí, como dijimos, tienen sus carnicerías, su comida kasher, sus mikves, sus kolelim, un pequeño kolel, un centro de estudios. No, esos son los de otro lado. Estamos hablando acá en Teherán y en las dos principales, Teherán y Shiraz, que son las... No, están todavía. No. Los que se convirtieron siguen siendo Yehudim, nada más que se casan entre ellos porque no se quieren casar los judíos iraníes. Hay una cosa muy interesante. A la sinagoga que vayan, siempre en Los Ángeles o donde sea, si van a ir a una sinagoga iraní, parsi, de repente cuando llega a Kohanim, van a ver que más de la mitad de la Keilah son Kohanim. O sea, se suben todos a hacer. Un día me pasó a mí, yo no había ni lugar para pararme en hacer Kohanim, yo soy Kohen. Pero es increíble, todos. ¿Por qué? ¿Por qué tantos son Kohanim? Hay quienes explican algo medio chistoso. Hace unos 400, 500 años o menos un poco, había una segulá. Así como nosotros tenemos segulot, ¿no? Si haces esto, vamos a hacer esto. Había una segulá que cuando un niño se enfermaba, entonces iban con el jajam y el jajam lo convertía en Cohen. Entonces el niño ya era Cohen, era una segulá para que se cure. Como que no sabían mucho así. Entonces resulta que un montón son Kohanim, pero no se sabe si son Kohanim. Porque la segulá era hacerlo Cohen, a partir de ahora tú vas a ser, eres Cohen y con eso ya vas a ser, ya te vas a curar. Una segulá para curarse. Resulta que hoy en día cuando uno va a un Betacneset de Parsi, van a encontrar que casi la mitad o más de la mitad del Kahal suben a ser Kohanim. Se quedan unos pocos que no son Kohanim. Algo insólito, ¿eh? Al revés que acá. Al revés que acá, exactamente. Ahí lo que más son Kohanim. Acá para encontrar un Cohen, Cohen, o acá no, en todo el mundo, ¿sí? Cohen y Leví. Pero allá no, a lo que más abunda son los Kohanim. Son observantes, sí, no todos. También hay muchos laicos, pero sí son observantes. Hoy en día los judíos en Irán tienen sumo cuidado en no identificarse públicamente con Israel. O sea, no pueden tener absolutamente ninguna relación con Israel. Porque en el momento que tienen alguna relación, puede ser con todos los países, pero con Israel, ahí inmediatamente son investigados y les llega la policía y los investigan por qué mandaste a Israel, o por qué hablaste a Israel, o por qué tienes... O sea, eso es lo que no puede, se llama como que están apoyando al sionismo. Pero hablando un poco también de Irán, hubo un hombre que se llamaba Abdul Hussein Sardari. Él es conocido como el Schindler iraní. Schindler, ¿sabe quién es? ¿No? Sí, exactamente. Él en ese momento, él arriesgó toda su vida para salvar a los judíos iraníes que vivían en Francia. Cuando los nazis invadieron Francia, él vivía en Francia y había muchos judíos de Irán en Francia, hasta hoy en día, y trataron de escapar a Teherán cuando habían llegado los alemanes. Se escondieron durante un tiempo en el campo, en la campiña francesa, pero luego
fueron forzados a regresar a París, porque en ese momento París estaba en control de la Gestapo, cuando habían llegado los alemanes. Este señor Sardari, que no era yudí, es un goy, era iraní, les consiguió los documentos necesarios para todos los judíos iraníes para que se puedan regresar a Irán, para viajar incluso por Europa, estaba ocupada por los nazis. Un viaje de un mes por peligrosos lugares que tenían que ir, pero él se encargó de ir a conseguir pasaportes. Así igual como Oskar Schindler, ese empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto, él también, este fue un héroe, Sardari, acá lo vemos, el Schindler lo llaman. Él era un joven soltero, tenía un buen vivir, y justamente estaba en una misión diplomática en París, aunque él aparentemente, Irán en ese momento era neutral, pero tenía relación comercial con Alemania, y ese arreglo le convenía a Máximo Hitler, y por eso mandaron a poner en Irán toda una propaganda de los alemanes en Irán, porque tenían relación, aunque Irán era en ese momento neutral. Pero cuando recibían información, por ejemplo, la Gestapo, de que algún niño en el hospital le hacían el Brit Milá, le hacían la circuncisión, inmediatamente caían la Gestapo y se llevaban a la mamá y al niño. Eso fue en París. Entonces, este señor Sardari utilizó toda la influencia que tenía con los contactos alemanes para conseguir permisos para más de 2000 judíos, casi el doble de lo que salvó Schindler. Y él argumentaba que estos judíos no tenían lazos sanguíneos con los judíos europeos, no tenían nada que ver con los judíos europeos. Incluso él les había dicho que en verdad que en Irán no había judíos. Todos los judíos se habían ido en los tiempos en el que el rey Ciro, ¿se acuerdan que contamos el rey Koresh? Les había permitido a los judíos regresar de Persia cuando fueron a construir el segundo Bet HaMikdash. Entonces él dijo, todos los judíos que vivían en Persia se regresaron a Israel, no quedó judíos. Los pocos judíos que hay en Irán son gente que son como que les gusta la política y les gustó como Moisés, y son seguidores de Moisés, así les dijo, pero no son judíos. Aunque los nazis no se lo comieron eso. Pero de todas maneras, él alegó que no eran judíos, que los judíos ya no existían judíos en Irán. Y así él le había dicho a los nazis que una serie de cartas y documentos, que el rey, como el rey Ciro ya los había mandado todos de regreso. Al final no le creyeron, pero de todas maneras logró salvar a un grupo de una manera o de otra, más de 2000 judíos. Eso fue en diciembre del año 42. Él se comunicó también con Adolf Eichmann y les dijo que los judíos no eran judíos, todos los judíos iraníes no son judíos, son iraníes. Bueno, de alguna manera y otra pudo salvar en el momento de que cerca de 100.000 judíos eran deportados de Francia a los campos de concentración. Él pudo salvar a 2000 judíos iraníes y mandarlos de regreso a Irán, que en ese momento era imparcial. Al final él nunca buscó ningún reconocimiento, nunca buscó nada, se quedó sin trabajo, tenía una pensión como embajador, como ayudante embajador, se quedó sin ningún trabajo, perdió todas sus propiedades, nunca lo reconocieron. Recién después, en el año 2004, en una ceremonia en el centro Simón Wiesenthal en Los Ángeles, ahí lo reconocieron un poco, pero era una persona muy callada, muy tranquila. Pero vamos a pasar un poco ahora a todo lo que pasó últimamente con Irán y con Israel. Hay un pasuk en la Perashá Bereshit, en el capítulo 4, en el versículo 22. Dice así: Betzilá gamehi yaleda et Tubal Cain, Lotesh kol Joresh Nehoshet Ubarsel. Lo traduzco. Es un pasuk que lo leemos, está en la Perashá Bereshit. Dice, Tzilá, una mujer, tuvo a Tubal Cain, su hijo era Tubal Cain. ¿Qué tiene que ver Tubal Cain con Cain? Vamos a ver. Quien fue el primero que fabricó todo tipo de instrumentos, de armas, de cobre y de hierro. Ahí dice, Besilá Gamhia le da Tubal Cain, Lotesh, el fabricante Kol Joresh de todo tipo de fabricante de cobre, de hierro, Nehoshet Ubarsel,
Bajol, y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Esto es lo que dice que dice que el primer fabricante de armas en el mundo fue Tubal Caín. Fue el primer fabricante de armas en el mundo. Se dedicó a fabricar armas. Muy bien. Rashi explica, vean lo que dice Rashi. Rashi dice así, en la misma perashá. Tubal Caín dice, si pueden ver acá, Tebel umanuto shel Caín. Betobel lashon tebalim. Ahora voy a explicar. Tebel beitkim umanuto shel Caín la asot kelizaim le roshim. Dice que Tebel umanuto shel Caín, que dijimos ¿qué era? Era el trabajo del Caín, como dijimos de este umanuto shel Caín, el trabajo de Caín. Betobel lashon tebalim. ¿Qué es tebalim? Tebalim son condimentos, ¿sí? Como le dice tebalim, en Israel se dice tebalim, condimentos. Él le puso condimento, ¿sí? A toda la fábrica, a todo lo que él fabricaba de armas. Le puso condimentos, ¿sí? Como le puso que la sal y la pimienta, le puso a todo lo que él fabricaba ahí de armas. Fue el Beitkim umanuto shel Caín. Él compuso el trabajo de Caín. Caín era un antecesor de él, vamos a ver, era el bisabuelo. Y él compuso todo ese trabajo, la Asot Kelizaim, para hacer todo lo que es objetos de guerra, le roshim, para los asesinos. Así explica Rashi. Él mató a Caín, ¿no? Sí, por equivocación. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿por qué dice Tebel? Viene Rashi y me dice Tebel, ¿qué es Tebel? Lashon tebalim, condimentos. ¿Qué tiene que ver el condimento con las armas? También Tebel es mundo. En este caso Tebel es tebalim de condimento. Así explica Rashi. También, pero Rashi explica así. Él le puso el condimento, Tubal Caín le puso la sal, la pimienta, al trabajo que había recibido de su abuelo Caín. ¿Qué quiere decir? O sea, él había recibido, el primer asesino en el mundo, ¿sí? Fue Caín. Él era descendiente, era nieto de Caín, y él fue o bisnieto, y él le puso condimento a lo que había aprendido de su abuelo. Como está escrito, hay un pasuk, está escrito en la Gemara. Leolam ilamet Adam et beno umanut nekiya bekala. Dice en la Gemara Kitushim. Siempre la persona le tiene que enseñar a su hijo un trabajo, un oficio, mejor dicho, umanut nekiya, limpio, ¿sí? Un oficio limpio, bekala y fácil. Tampoco la tiene que hacer difícil. O sea, tiene que tratar, hay una halajá que el papá le tiene que enseñar a su hijo un oficio para que el día de mañana pueda mantenerse de algo. ¿Sí? Nekiya bekala, limpio y kala fácil, tampoco muy difícil. Cada quien tiene que enseñar el trabajo a sus hijos. Caín también me enseñó su trabajo de asesino a su hijo y a sus nietos. ¿Cuál era el trabajo de Caín? Rotzeach. El trabajo de Caín era asesino. Él trabajaba de asesino, mató al 25% de la humanidad, porque eran 4 personas y mata a uno, quedan, ¿sí? Okay. Entonces, su trabajo era el asesino. Y entonces, ese trabajo se los transmitió a sus descendientes. Uno de esos descendientes se llamaba Tubal Caín, que él mismo, como dijo ya, él mismo después, más adelante, por una equivocación, mató a su abuelo. Pero Tubal Caín perfeccionó el trabajo que su abuelo le había heredado. Su abuelo solamente mató. ¿Por qué? Vamos a ver. Él le puso la sal y pimienta al trabajo de Caín y se dedicó a fabricar armas, como dice Rashi, e instrumentos de destrucción para los asesinos. Pero ¿cuál es la diferencia que había entre Caín y su nieto Tubal Caín? Si los dos eran trabajos de asesino, ¿cuál era la diferencia que había? El abuelo Caín era asesino y el nieto, que seguía la tradición familiar, ¿sí?, también era asesino. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es entonces la diferencia que había entre los dos? ¿Cuál es la sal y pimienta que dice Rashi, el condimento que le puso al trabajo de su abuelo? Para responder esta pregunta, podemos hacer otra pregunta, que muchas veces
muchas veces los gentiles se preguntan, y es una pregunta que a mí me la hicieron unas veces, y seguramente muchas de ustedes también lo habrán escuchado. Muchas veces los gentiles, los goín, preguntan, ¿por qué los judíos hacen tanto ruido con el holocausto? ¿Por qué los judíos hacen tanto ruido con el holocausto? ¿Qué fue el holocausto? ¿Una matanza? ¿Cuántas matanzas hubieron en la historia? ¿Sí? ¿Acaso solamente los judíos fueron muertos de una forma masiva? Nada más los judíos. También hubo matanzas a principios del siglo con los armenios. Los turcos se desquitaron con los armenios y hasta hoy en día quieren borrar todo, pero hicieron una matanza terrible con los armenios, un genocidio. Hubo matanzas también en la Primera Guerra Mundial. Hubo genocidios en el siglo pasado, hubo genocidios y matanzas en la Edad Media. ¿Por qué los judíos le dan tanta importancia a la matanza del holocausto? ¿Por qué? Porque, o sea, muchas veces a mí me dijeron, ¿por qué le hacen tan grande el holocausto? Si también hubo matanzas en todo el mundo. La respuesta es muy sencilla. ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué responderían ustedes cuando alguien les dice así? Porque aparentemente te están preguntando con razón. Oye, que nunca hubo matanzas de 5 millones de personas. Sí, lo puede ser, que los hutíes y esto, en Ruanda y acá, siempre hubo matanzas. ¿Por qué los judíos lo publican por todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Pero en todos lados, también hubo matanzas en todos lados. O sea, realmente hubo cuando mataron a 1.200.000, 1.500.000 armenios, ¿sí? También hubo matanzas que después la trataron de borrar, y muchos lados. Y a ellos lo mataron por armenios. Ah, bueno, eso lo dice usted. Está bien, pero a ver, eso lo decimos no. Entonces, siempre hubo. En verdad, la respuesta es muy sencilla. No, también es importante escuchar. La respuesta es, siempre hubo matanzas, siempre. Pero esas matanzas, en verdad, siempre surgieron de un estallido de ira irracional, ¿sí? Cuando un pueblo contra otro, en un momento de furia, llegaban y mataban, ¿sí? Se enojaron con otro pueblo, hicieron algo, llegaba un momento de furia, hacían matanzas tremendas. Hubo matanzas hubo una guerra. La matanza de un pogrom era un odio que se tradujo en violencia. O sea, según un pogrom llegaban, un odio, ¿sí?, se tradujo en violencia y mataron. En cambio, el holocausto fue una matanza que no fue a través de la ira, no fue a través de la furia. La matanza del holocausto no fue a través de la furia. Fue una matanza meditada y premeditada, ¿sí? Que fue una matanza que fue llevada a cabo con la mayor tranquilidad mental. Fue planeada, preparada, premeditada. No fue a través de un ataque de furia que llegaban, como llegaban los cosacos y mataban a través de... No. Fue una matanza premeditada, se preparó, cómo vamos a hacer las cámaras de gas, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer para traerlos todos en trenes, cómo vamos a desviar todos los trenes. Una matanza premeditada, no a través de la furia. Una matanza de una forma metódica. Quiere decir, todo para poder cumplir esa terrible misión de exterminar al pueblo judío. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia que hubo y es la gran diferencia que había entre Tubal-Caín y Caín, su abuelo. ¿Por qué? Caín asesinó, pero asesinó en un momento que no pudo controlar su furia, porque se sintió que Dios le aceptó el corbán a su hermano Abel y a él no. Tuvo una furia, un ataque de celos, ¿sí? Y fue y mató a su hermano. Una envidia que lo carcomía y no podía aguantar y fue y lo mató. Incluso, como dice el Midrash, para matarlo a Abel, ¿cómo lo mató? Agarró a Abel y comenzó a golpearlo por todas partes porque no sabía dónde hacer el orificio para que se salga la neyamá. Entonces lo empezó a clavar por todas partes, porque no sabía cuál era, en dónde. En el pie no muere, en esto no muere. No sabía por dónde salía la neyamá. Entonces era un ataque de furia que en ese momento Caín mató a Abel. Y después de que lo mató, cuando ya se calmó su envidia, en el mismo momento él reflexionó y dijo, Gadol aboní minesó. Dice, el mío es un pecado muy grande para poder ser
ser tolerado. O sea, lo que él hizo, o sea, después de que lo que él hizo. Pero él fue un ataque de furia. En cambio, su nieto o su bisnieto, Tubal-Caín, no está enojado, no está furioso cuando mata. Él hizo de la matanza un trabajo. O sea, él fue el primer fabricante de las armas de destrucción masiva, para matar, las espadas, las lanzas, todo lo que iban... Él vendía armas y afilaba las espadas y calculaba cómo fabricarlas de una manera para matar mejor. Esa era la diferencia, que no lo hacía a través de la ira o a través de una envidia que lo carcomía. No, lo hizo como una forma de trabajo, le metió condimento al asesinato. Eso. ¿Cuál es mejor recibida? ¿Cuál está mejor recibida? No por mejor recibida. O sea, él hizo del asesinato, ya lo convirtió en un trabajo. No es que fue y asesinó porque por envidia o una... No, él convirtió la muerte ya en un trabajo. Pero es mucho peor. ¿Por qué hace tanto escándalo del holocausto? Eso, porque es lo que dijimos. Una cosa es cuando llegan los pogroms, o cuando llegan las matanzas o genocidios de los armenios, que fue a través de una furia. El asesinato de los judíos no fue a través de una furia, fue a través de algo metódico, fue a través de una matanza cuando se prepararon armas, se prepararon cámaras de gases, se prepararon, matar. No fue a través de que llegaron una furia y vamos a matar, como fue, por ejemplo, en la noche de Kristallnacht, que llegaron con una furia y destruyeron todo. No, era metódico, todo lo tenían preparado de antes, cómo vamos a destruir las sinagogas, cómo vamos a hacer. O sea, no es que llegaban en un ataque y mataban en Ruanda o mataban a una tribu contra otra porque se disputaban algo. No había nada, ninguna disputa, era un ataque metódico. Entonces, no es que nosotros hacemos... No, el holocausto es diferente a todos los demás casos, porque ahí fue algo para exterminar a todo el pueblo judío. No el pueblo judío que estaba solamente en Alemania. Por ejemplo, el que quería matar a los armenios, los turcos, llegaban, mataban a los armenios, que lo estaban en Armenia, no el armenio que estaba en México, eso no tiene nada que ver, o no el armenio que se encontraba en Brasil, no, el armenio, los alemanes, los nazis, mataban a los judíos aún en donde se encuentren. En un momento llegan a una isla una vez le conté, llegó a una isla en Grecia, una de las tantas islas que hay ahí, en las islas griegas, y cuando van a cruzar, los alemanes preguntaron, ¿hay judíos en esa isla? Entonces ahí les dijeron, un griego le dijo, hay un judío solamente, no vale la pena que vaya por un judío. Se subieron a la lancha y se cruzaron a llegar a la isla para agarrar a ese judío y matarlo. Pero un judío, ¿para qué te vas a hacer todo este trabajo por un judío? Porque hay que exterminarlos del mundo. O sea, esa es la diferencia de un ataque a otro. Acá era exterminar a toda una población metódicamente. Es la diferencia que hay. Eso es la Shoah. Si las espadas, todo él quería ver si terminaban en forma redonda, cómo matar mejor, toda esa es la diferencia. Y todo eso, Tubal-Caín lo hacía como un estudio de mercado. Cómo matar, cómo estar afilada, cómo tener veneno en la punta de la lanza. Todo era un estudio de mercado. Y eso, justamente, eso es todo lo que está programando Irán. Irán, con sus programaciones de bombas atómicas, es todo un estudio de mercado, como Tubal-Caín, de preparar todas esas cosas. Pero ¿para cuál es el objetivo? Israel. No tiene otro objetivo. El objetivo es preparar todo para cuando ya están preparados, aventarle y tirarle todo en Israel. O sea, es preparar todo exactamente eso, es lo que llevan tiempo preparando estos misiles que tiraron ahora, los drones, los famosos son los más sofisticados del mundo, los drones iraníes, los no piloteados, o sea, hasta se los venden a Rusia. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen preparando todas estas armas masivas de destrucción? ¿Para qué? Irán, para pelear con Afganistán, para pelear con Irak, no, para pelear con Israel. O sea, todo lo que preparan es como Tubal-Caín, meterle el condimento, todo un trabajo de precisión para lograr que caiga todo eso en una zona poblada, en una zona para lograr destruir a Israel y que realmente no ocurran accidentes que serían terribles para los árabes si es que caen en una mezquita o que caen en una zona árabe, porque en Israel pueden tirar y caen en una zona árabe, entonces es muy probable también que pueda caer en una zona árabe. Y todo eso con precisión, es un trabajo de precisión donde intervienen
técnicos, donde intervienen ingenieros, ¿solamente para qué? Para matar. O sea, es lo que dice exactamente Tebel Umanotosh el Caim, afinando la puntería de un misil, pero ¿cómo puede ser que esas personas que trabajan ahí, vamos a ver, esas personas que trabajan, todos esos científicos que trabajan dentro de los búnkers preparando bombas nucleares, pero cómo esas personas que están ahí y que trabajan durante todo ese tiempo, puede ser que esas personas están temblando en ese momento, porque están pensando, bueno, ahora con la fabricación de todas estas bombas nucleares vamos a derramar sangre. ¿Ustedes creen que ellos están pensando en eso? ¿Creen que todos los científicos que están fabricando todo eso están temblando mientras todo eso? Para nada, ahora vamos a ver, para nada en absoluto. Ya están acostumbrados al trabajo de Tubal Cain, sabiendo que todas esas bombas y todos esos que fabrican son para destrucción masiva y que seguramente lo hacen muy tranquilos. El trabajo de ellos es fabricar armas mortales. ¿Sí? ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Israel. O quizás están muy conmovidos por tener este tipo de trabajo de fabricar armas de destrucción masiva. ¿Ustedes creen que están conmovidos estas personas? Después de un arduo trabajo durante una jornada, vamos a decir, de 8 horas, estos científicos, llegan muy cansados a su casa para ver a su esposa, encontrarse con sus niños, con sus hijos, jugar un poco con ellos. Esta sistematización y programación de la muerte, eso es peor que la misma muerte. Porque ellos, aún sabiendo que están fabricando armas de destrucción masiva, llegan a su casa como normal, o sea, y se dedican a eso. Ese es el trabajo de Tubal Caim. La muerte con sal y pimienta, la muerte con condimento. Eso es lo que dice Rashi. Esa es la diferencia entre Tubal Caim y Caim. Esa es la diferencia entre Irán y otros países. Otros países fabrican destrucción masiva también. Sí, pero es para defenderse o para otra cosa, para poder tener o estar a la altura de otros países. Ellos no. Es todo lo que fabrican es sabiendo que se van a tirar ¿a dónde? A Israel. ¿El qué? Ese científico, ya lo mataron, ya no está. Está impronunciable. Bueno, ese científico lo mataron hace poco tiempo en un coche que estaba estacionado en Irán, sin nadie en el coche, y cuando pasa el científico se levanta un arma del coche, sale y lo mata directamente. Todo desde Israel. O sea, algo insólito, nunca entendieron. Era el principal científico. Bueno, por primera vez en la historia de la humanidad, o sea, en la historia de Persia y de Israel, por primera vez en la historia, Irán, como sabemos, lanzó un ataque contra Israel. La primera vez, porque siempre era mandado por los Hezbollah, por Hamas, obvio, todo está atrás Irán, pero nunca Irán directamente. Ahora sí, mandó cientos de misiles, cientos de drones no tripulados, misiles cruceros a Israel, y no solo Irán, sino también, como vimos, de otros países, de Irán al mismo tiempo, de Irán, del Yemen, de Irak. Milagrosamente, más de 300 misiles, ni un yehudí resultó herido. Ni un yehudí. Solamente uno solo, no era yehudí, era un druso, exactamente, pero ningún judío resultó herido. Más de 350 más misiles. Un intenso bombardeo de misiles balísticos que provocó muchas alarmas. De todos lados le disparaban a Israel. ¿Qué tipo de misiles eran? Casi todos los misiles balísticos fueron interceptados, el 99%, algo que no se puede entender. ¿Cómo puede ser que un 99% no? Es un milagro, un milagro de Dios. Solo unos pocos misiles cayeron para ser interceptados. Esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Que suman 331, y lo mismo es 331, Sheloe Hat Bilbad Amad Alenu, suman 331. Son 331, lo que suma la palabra Sheloe Hat Bilbad Amad Alenu son 331 entre misiles, drones, todo lo que atacó. Solo unos pocos cayeron sin ser interceptados, normalmente en una zona abierta. Un solo cayó en una base, la base de Navatín, pero una base militar, pero no se afectó. ¿Qué quiere decir Hat?
Shelo Ejat Bilvad Amad Aleinu, lo que decimos en la Gadá, que no uno solamente se levantó para destruirnos. Cantamos, Shelo Ejat Amad Aleinu. O sea, no solamente uno, en todas las generaciones siempre se levantó uno para destruirnos. Eso suma 331, igual como los misiles que mandaron. Shelo, exactamente. Entonces, el porcentaje de éxito en todo eso no tuvo precedentes en la historia. Nunca en la historia se vio que tantos misiles y de tanta capacidad, no eran misiles cualquiera, vamos a ver, ¿sí? De repente superó todas las expectativas en todos los sistemas de seguridad. También se interceptaron con éxito decenas de peligrosos misiles cruceros. Ninguno de ellos pudo entrar a territorio israelí. Lo mismo ocurrió con más de 100 drones tripulados, que de los más sofisticados, que fueron interceptados en Israel afuera de territorio israelí. Todo eso, un éxito tremendo. El 99%, todos los mismos científicos en Israel dijeron que cuando fabricaron todo eso no tenían las expectativas de que iba a funcionar en un 99%. Si a cualquier país le hubiese caído eso, lo acaban. Nada más, ahora les voy a dar un ejemplo. Sin embargo, el ataque iraní sorprendió a Israel. Un alto funcionario de un ministerio de defensa dijo: recibimos un ataque de un nivel superior a lo que pensábamos. O sea, sabíamos que iban a atacar, lo estábamos esperando, pero nunca pensamos de esa manera. Y a pesar de las grandes cantidades que se lanzaron de misiles y todo, de la sofisticación de los misiles, de los drones, el porcentaje fue de 99%. Se trata de un éxito sin precedentes, no tiene parangón, no hay comparación en el mundo. En el mundo no hay comparación no hay precedentes frente a un ataque de esta manera. La Shejá de Boreolam, por la Shejá de Boreolam, todos esos complots que tenía Irán fracasaron. En verdad, tenemos que decir que este gran éxito, que en verdad nadie esperaba, sin duda también fue el resultado de la dedicación de los soldados de Israel. Obvio que ellos ahí operaron profesionalmente todos el sistema de antimisil, obvio. Sin embargo, como dice la Torá, y eso lo tenemos que saber, estos son algunos de los misiles, nada más para que vean lo que es. Más de 300 drones lanzados, 99% de efectividad, algo insólito, cómo caían los misiles, nada más para que vean uno de los misiles, lo que es. Ahí está, un hombre parado al lado de un misil. No eran un misil, no. Esto nada más para que vean, varios de estos cayeron. Vean el tamaño, ¿sí? Dice en la Torá, Besajartá, et Hashem lo queja, vas a recordar a Hashem lo queja, Él es el que te da la fuerza para hacer la guerra. Obvio, el ejército de Israel puso lo que puso, claro que sí, todo lo que hay que felicitar y hay que estar orgullosos, pero ¿quién es el que te da la fuerza para hacer toda esa guerra? Acuérdate que es el Dios, para cumplir el pacto como que le juró a tus padres, de que Am Israel es Jaibe Kayam. La verdadera fuente del éxito en verdad es Akadosh Baruj Hu, que nos da la fuerza y nos vigila y nos protege. Existen dos tipos de milagros. Hay dos tipos de milagros. Hay un tipo de milagro que son los milagros sobrenaturales, ¿no? Quiere decir, los milagros que sobrepasan la naturaleza. Eso es un milagro que es algo que tiene que ser natural. Si ahorita es de día y de repente ahora se hace de noche, eso es un milagro. Esos son milagros sobrenaturales. ¿A qué se les llaman eso? Los que cambian las leyes de la naturaleza y actúan en contra de todas las leyes de la naturaleza. Como por ejemplo, Geriat Yansuf, ¿no? Eso es contra la naturaleza. Que un mar se abra es contra la naturaleza. Esos son milagros que son sobrenaturales. Pero hay un segundo milagro que también se llaman milagros vestidos de naturaleza. Esos son también milagros. Por ejemplo, la mayoría de esos milagros en verdad nos acompañan a todos, como decimos en la Midá. Shebejol, Yom y Manu, que Akadosh Baruj Hu nos hace milagros cada día. Nosotros a veces ni nos enteramos. Ni nos enteramos de los milagros que hace Akadosh Baruj Hu. Y nos hace milagros cada día. A veces nos enteramos, mira, sí, fue un milagro. Bueno, a veces ni nos enteramos de las cosas que pasan. Estos, en realidad, la mayoría de los milagros que son los que nos acompañan día a día, o sea, en nuestra vida diaria. Estos milagros, que son milagros naturales, son
la salvación, a veces son en general o a veces son particular de cada uno. Y sentimos como una providencia divina, como una Shgaha Pratit. Pero, sin embargo, no rompe la naturaleza. Sí, puede ser milagro, sí, puede ser normal. Nos hace, Dios te hace el milagro y te hace ver que puede ser, también te hace el libre albedrío. Puede ser milagro, puede ser no milagro. O sea, tú lo puedes tomar como quieras. Es un libre albedrío que Akadosh Baruj Hu nos da. Pero lo viste con la naturaleza y al parecer es un evento natural. Muchas veces pasa, pero la misma persona experimenta una salvación. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de milagros es Purim. Purim, si nosotros vemos la historia de Purim, es todo natural, es todo como una novela, no es algo sobrenatural. Sí, vino Amán, iba a matar, pero resulta que al final lo encontraron que se quería abusar de Esther, y lo mataron. O sea, todo ese milagro es un milagro natural, no es un milagro sobrenatural como se abrió el Yam Suf. Toda la historia de Purim es una trama de una novela que puede ser una historia natural. Así también fue lo que sucedió con el ataque de Irán. Nadie imaginaba, ni el ejército de Israel, la CFDI, ni a nivel político, ni entre los ciudadanos de Israel, que más que 350 o 330 los misiles balísticos pesados de esta magnitud y tan mortíferos, misiles de crucero difíciles de interceptar, drones no tripulados casi, y el 99% con éxito. Y no murió un solo yehudí. Esos son lo que se llaman milagros vestidos de naturaleza. Claro, está la cúpula de hierro, está Hetz, que es el nuevo producto para destruir todo. Todo es vestido de naturaleza. Pero es Akadosh Baruj Hu que te da la fuerza. ¿Quién te dio la inteligencia para fabricar todos esos antimisiles, todas esas? ¿Quién te dio todo eso? Akadosh Baruj Hu es algo clarísimo. Nada más para que tengan una idea, con esto acabamos. Ese día 14 de abril de este año 2024 va a ser recordado como un día de una victoria histórica para el Estado de Israel. No solamente porque victoria que si no atacó a Israel. No, es una victoria histórica porque por primera vez en la historia Irán había atacado a Israel. Irán muchas veces había amenazado a Israel, pero siempre fue a través de otros. Irán tiene representantes, tiene a Hezbollah, la Jihad Islámica, Hamas, los hutíes en el Yemen, tiene muchos representantes. Pero en esta vez hicieron directamente, ellos atacaron. Es como un comentarista israelí de origen iraní, se llamaba Eliyahu Yoshian. Él explicó una táctica de Irán. ¿Cuál es? Él lo explicó con un juego de ajedrez. ¿Cuál es la pieza más importante en el juego de ajedrez? El rey. El rey. Y el rey es el que menos se mueve, ¿no? El que sabe jugar al ajedrez, ¿no? El rey es la más importante, pero el que menos se mueve en un tablero de ajedrez, ¿cuál es? El rey. Irán es la pieza más importante y siempre atacaba a Israel a través de las otras, ¿no? De Hezbollah, de la Jihad Islámica, siempre el rey es la que menos se mueve. Pero esta vez Israel obligó a movilizar al rey. Con ese ataque que hizo, que no fue a la embajada de Irán, como dicen, pero un ataque cerca, al lado de la embajada de Irán, entonces movilizó al rey. Entonces, no se necesita saber mucho de ajedrez, que cuando el rey se mueve es porque están problemas. En ajedrez, cuando se empieza a mover el rey, es porque ya están problemas, si no el rey no se mueve. Cuando Irán manda a todos sus peones y a todas sus fichas, pero cuando se empieza a mover Irán, es porque ya están problemas. Fue como dicen, un jaque maestro de Israel que obligó a Irán a ellos mismos tener que actuar, y fracasó. Aunque disparó más de 60 toneladas de explosivos, como dijimos, el 99%. Ese mismo poder destructivo de ataque que Rusia, por ejemplo, usó en Ucrania con drones que se habían proporcionado a Irán, mató a miles y miles de ucranianos. En Israel, ni uno. Algo insólito. Un ataque similar, aunque mucho menos intenso, que consistió solamente con 30 drones, tuvo lugar en el año 2019. Ese día Irán atacó a Arabia Saudita. En el año 2019 con 30 drones solamente, no con más de 300. ¿Y qué pasó? Destruyó el 50% de los pozos petroleros de Arabia Saudita. ¿Tienen frontera? Sí, Irán y sí, ellos. sí.
El 50% de los pozos petroleros de Arabia Saudita, porque saben que unos son chiitas y unos son sunitas, entonces siempre están en guerra o en problemas. Con 30 drones solamente destruyó el 50% de los pozos petroleros de Arabia Saudita. Los resultados de ese ataque fue la mayor interrupción diaria de suministro de petróleo en la historia. Israel no le pegó un solo misil, o sea, no destruyó, algo insólito. Ayer, justamente, estaba haciendo un entrenamiento militar Irán en el estrecho de Hormuz, en el estrecho de Hormuz, un entrenamiento militar, ayer, Irán. Estaba tirando misiles, entrenando militar. Un misil salió y cayó en un barco iraní. Murieron 19. En un barco iraní, por un error, y mueren 19. A Israel mandaron 350, pero no de esos misiles chiquitos, del tamaño que vimos, y no murió un solo yehudí. Tampoco herido. No es un milagro, no es un milagro de Akadosh Baruj Hu, no es un nes. Nosotros a veces como que no nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que pasó. Ningún otro país del mundo tiene la capacidad de hacer lo que hizo Israel. ¿Por qué mandó? ¿En qué se sintió amenazado? ¿Quién? No, porque se sintieron amenazados por un ataque que hicieron Israel en Siria a la embajada, que no era la embajada, era un consulado de la embajada. Y ellos dijeron que entonces Israel amenazó, entonces se tenían que ahora mandar. Pero ellos no mandaron como un aviso, no, mandaron todo lo que tenían. Ellos dicen, bueno, mandamos un previo aviso. No fue cierto, mandaron lo que más tenían. Y Israel utilizó su sistema Hetz, que es una flecha, el nuevo, que demostró a sus enemigos y al mundo entero la superioridad militar israelí. Pero es Akadosh Baruj Hu el que te da. Algo impresionante, que a pesar de los increíbles sistemas de defensa que tiene Israel, como sabemos, las cosas siempre pueden salir mal en la guerra. Y puede haber un porcentaje de fallas. Hay elementos impredecibles, hay accidentes, errores humanos, pero Boreolán demostró una vez más que está de nuestro lado. Y eso es como unos ananekabot. Es como unas nubes, que es una protección que nos dio Akadosh Baruj Hu. Esa supervivencia de Am Israel, mediante lo que es Ashajá Pratit, Ashajá general también para todo Am Israel, que otorgó esa inteligencia, porque eso que tiene Israel, lo del Hetz, eso no lo tiene nadie en el mundo, solamente lo tiene Israel. Lo demás sí, la cúpula de hierro sí, pero lo último que salió en tecnología para derribar todo lo que son drones, eso no solamente lo tiene Israel en el mundo. La inteligencia la da Akadosh Baruj Hu, que nos protege. ¿Irán y Irak ahorita son amigos o no? Son enemigos, pero contra Israel son amigos. Si se hubieran echado esos 300 desde Irak, Sí. ¿crees que hubiera caído? No. Porque está mucho más cerca. Aunque lo echen de donde lo echen. Dentro de lo que tiraron, hubo unos misiles que van hasta la estratosfera y bajan. Esos en minutos llegan. Hubo unos que tardaron 9 horas, pero unos misiles que van hasta la estratosfera y bajan en minutos, tampoco tuvieron éxito esos. O sea, Israel está a Akadosh Baruj Hu. Tenemos el mejor ejército, pero Akadosh Baruj Hu es el que está detrás nuestro y nos da la inteligencia para hacer toda esa protección de Am Israel para que puedan... No, la cúpula es que tiran y los agarran. La otra, el Hetz, es como una flecha, como un láser, como un láser que destruye. Esto lo cacha, esto no, eso es algo mucho más sofisticado. Pero ¿quién es el que da la inteligencia para hacer todo esto? Es Akadosh Baruj Hu. Este es el nes que tenemos y que tenemos que entender que un 99% no existe ese milagro en ninguna parte del mundo. Un misil que cayó mató a 19 por error, uno solo misil de Irán. Acá ni uno, ni siquiera uno. ¿Cómo hay que entender y agradecer a Boreolán todo lo que nos da?